Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Derivado del trágico tránsito pandémico propiciado por la COVID-19 en la Ciudad de México, no, en México, esto tiene graves repercusiones desde el punto de vista de la psicología. Vía telefónica platicaremos hoy precisamente con el doctor Raimundo Calderón Sánchez, quien es director nacional de psicología por la Universidad del Valle de México. Y le agradezco, doctor, por aceptar la comunicación con el 760 del Cuadrante. Buenas tardes para usted. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias por tener esta oportunidad de poder compartir con ustedes y, por supuesto, con toda su audiencia algunos datos que pueden ser importantes. Imagínese, doctor, cada día en la obligación de comunicar a la audiencia del 760 presentamos el número de contagios y lo más lamentable, letalidad que infortunadamente mantiene su ascenso. Esto en la Ciudad de México, en el Valle de México, tiene una grave repercusión porque paralelamente al confinamiento, ahora un tanto relajado, pues el año pasado y a estas alturas, y el dolor que causó la pérdida del padre productivo o la madre, que incide gravemente entre los menores. Grandes rasgos, ¿cómo puede explicar usted desde el punto de vista de lo más sensible la conducta en el ser humano, la pérdida de un ser querido y la incapacidad de hacer algo por salvar la vida, y todavía a distancia, ni siquiera verlo más que en polvo para llevarlo a un final inadecuado? Lo primero que me parece que es muy importante comentar es que hay una desafortunada idea de la repercusión de la pandemia, sobre todo en cuestiones de carácter emocional en las personas, porque la verdad es que ha sido este protocolo a nivel mundial que nos ha determinado la necesidad de conservarnos en casa, de tratar de evitar contactos permanentes y frecuentes con muchas personas, estar en lugares en donde por lo regular hay una cantidad importante de personas. Al tratar de evitar todo esto, en realidad lo que se pone en evidencia es la falta de recursos que como seres humanos tenemos para establecer un tipo de interacciones diferentes. Por lo tanto, no es la pandemia en sí misma como consecuencia de una situación de la afectación que nos provoca el virus lo que está generando este tipo de comportamiento en las personas, sino es la falta de elementos para poder establecer relaciones de una manera diferente, que esto nos ha afectado a nivel mundial. Este no es un tema solamente de mexicanos, y eso lo tenemos claro. Una de las repercusiones más fuertes que se han logrado, desafortunadamente, a partir de esto, ha sido esta sensación de falta de pertenencia a grupos sociales, que en su momento ya no tenemos el mismo acceso que teníamos antes, o que está mucho más limitado, y eso es lo que genera que la gran mayoría de las personas tengamos, digamos, de una manera severa, repercusiones en tres diferentes áreas de cuestiones de carácter emocional. Tiene que ver con que se ha incrementado el estrés en muchas personas, se ha incrementado los niveles de ansiedad y los niveles de depresión. Y precisamente en estos contextos es en donde, cuando nos suceden situaciones tan complicadas como el fallecimiento de seres cercanos, estos tres elementos que desafortunadamente no tuvieron un desarrollo adecuado, es lo que repercute de manera específica en las personas, y puede inclusive en algunos casos, como lo tenemos ya anunciado, lo tenemos informado, puede provocar que esta situación llegue a ser tan complicada que ante la pérdida de seres queridos se puedan presentar situaciones que hemos llamado disfuncionales, o lo que se conoce como duelo disfuncional, que llega a producir inclusive en algunas personas hasta ciertos niveles de ideación suicida ante las circunstancias de no saber cómo manejar afectivamente o emocionalmente este tipo de situaciones. Y eso ha provocado de manera particular en una buena parte de Latinoamérica, fueron 10 países los que participaron en esos estudios, digamos, diferentes niveles de repercusiones de carácter emocional ante este tipo de situaciones. En nuestro país, efectivamente, la Ciudad de México ha sido una de las ciudades en donde pues el golpe ha sido mucho más severo, mucho más fuerte, y hemos visto con frecuencia cómo este tipo de comportamientos ha provocado que, por ejemplo, para el caso particular de México, de aproximadamente 10 personas que desafortunadamente tienen una pérdida muy cercana, que puede ser de algún familiar o de alguna amistad muy cercana, más o menos 2 personas
son las que llegan inclusive por la situación de carácter afectivo hasta llegar a tener ideaciones suicidas para tratar de resolver la respuesta afectiva que ha generado la pérdida de un ser querido. Entonces, esta es una situación que podríamos, seguramente si hiciéramos una investigación a nivel mundial, tener datos más precisos a nivel mundial de lo que está sucediendo, pero sabemos nosotros que muy probablemente en otros países las situaciones sean igualmente complicadas como consecuencia precisamente de la falta de elementos para poder manejar mejor nuestras emociones en estas circunstancias por el protocolo de tratar de tener poca interactividad con personas cercanas a nosotros sin, digamos, más bien guardando los niveles de los protocolos que en su momento nos piden que tratemos de evitar este tipo de contactos para evitar contagios. Entonces, la verdad es que esto ha sucedido, sí. Doctor, entonces ahí pretendo resumir de este primer acerto el mayor riesgo psicosocial que arroja la pandemia, que nos puede llevar al consumo de la bebida alcohólica o sustancias adictivas. Exacto. De hecho, la búsqueda de estrategias o de alternativas que nos permitan evitar estas situaciones de carácter emocional puede ser muy variada. Puede ir precisamente desde este tipo de consumos, por ejemplo, el incremento en el consumo de drogas, el incremento en el consumo de alcohol, el incremento en el uso probablemente del tabaco, pero inclusive también puede provocar, como lo sabemos, incrementos en conductas de carácter violento, por ejemplo, en casa. Sabemos, porque ha habido reportes en nuestro país de manera concreta, aunque no tenemos el dato preciso, de que se ha incrementado de una manera importante el reporte, por ejemplo, de violencia en casa, ya sea de mujeres que en su momento están anunciando o están denunciando la situación que están padeciendo, pero también por parte del DIF algunos avisos relacionados con violencia en contra de los niños, por ejemplo. No tenemos todavía elementos que nos lo permitan, pero es probable que también tengamos algún incremento importante en el abandono de personas de la tercera edad, que sabemos que tanto en nuestro país como en diferentes países latinoamericanos esto desafortunadamente sucede, pero nuevamente vuelve a ser esta situación que en su momento provoca en las personas estos tres estados de carácter emocional que son difíciles de controlar y que entonces toman este tipo de decisiones tratando de evitar que la situación que en su momento les afecta se pueda mantener durante mucho tiempo. Entonces, el tema del consumo de alcohol, por ejemplo, pues necesariamente, dado que las personas inclusive tenemos más tiempo para estar en casa, podemos encontrarlo como una posibilidad de incremento ante la situación que estamos viviendo adentro de nuestras mismas casas, por supuesto. Ahora, déjeme llevar esto al cuadro de los jóvenes. El confinamiento, el cierre de las escuelas, ya algunas que con reapertura, incluso hay un estudio reciente de una Organización Mundial de Médicos que dice que recomienda, por un lado, parar la proveeduría de estas vacunas, porque dice, no las vamos a alcanzar, no es el tema de competencia, pero ellos afirman, no se va a alcanzar si se vacuna la población mundial, excepción de los adultos mayores y la población vulnerable, la inmunidad de rebaño, dicen por un lado, sí. Y por el otro lado afirman, este confinamiento, esos comportamientos de deterioro y autoaislamiento pueden ser una bomba de tiempo para todos los sistemas de salud en el corto plazo. Sí, yo creo que esto es totalmente correcto. La visión que se tiene de la enfermedad a nivel mundial ha tenido cambios muy importantes desde que esta arrancó hasta la fecha. Y hay, digamos, dos grandes posiciones a propósito de esto. Una posición en donde se le da mucho énfasis a las grandes ventajas que presenta el estar sometidos a situaciones de carácter médico, como los que se han venido anunciando en todo el planeta, y una postura que es exactamente la contraria, en donde se hacen comentarios relacionados a lo peligroso que puede ser asumir este tipo de posturas. La verdad es que tanto en un caso como en el otro, lo que podemos también observar son como tendencias ideológicas desafortunadas, en donde lo que provocan es precisamente desinformación, porque de pronto podemos estar ante dos circunstancias que parecieran ser anunciadas por personas muy capaces, médicos o de cualquier otra profesión, y entonces la verdad es que los que en su momento no tenemos esta información de manera muy clara, pues entramos en una situación muy complicada en el sentido de tomar las mejores decisiones. Y la verdad es que lo que yo considero es que lo que debemos de tomar en consideración como algo muy importante son
los recursos de carácter emocional con los que contamos para que las decisiones que tomemos sean las decisiones más adecuadas, tratando por supuesto de cuidarnos físicamente, pero además esto es importante, estos cuidados físicos que estamos haciendo ahora son cuidados físicos que a través de la educación durante muchos años se otorgaron en nuestro país. Por ejemplo, en los 80s, en los 90s, todos los temas de lavado de manos, por ejemplo, eran temas que eran muy cotidianos. Sin embargo, las situaciones que en su momento no teníamos que enfrentar no nos permitían entender la importancia que podía tener el lavado de manos. Tuvimos la oportunidad, inclusive antes de que iniciáramos con la pandemia, de ver personas que probablemente en la calle usaban cubrebocas porque se encontraban enfermos o enfermas de alguna situación de carácter pulmonar, por ejemplo. Hoy, que nos sentimos obligados a hacer todo este tipo de conductas, la verdad nos llegan a impactar de una manera importante porque no tuvimos la oportunidad de tener la información correcta respecto a lo que en su momento promueve la salud de las personas. En ese sentido, yo creo que independientemente de esta, desorganizada forma de presentar la información de la manera más adecuada, tenemos que buscar alternativas que nos permitan, sí, efectivamente, tener un contacto real con temas de información que no solamente tengan que ver con lo que nos está sucediendo en este momento en la pandemia, sino que tengan que ver de manera permanente con situaciones de salud en los seres humanos. El tratar de buscarlo con ciertos niveles de seguridad, yo creo que también nos da la oportunidad de tomar las mejores decisiones, porque al final, hacer caso a un grupo o hacer caso a otro grupo que probablemente lo que no buscan realmente son situaciones de salud de la población, pues la verdad es estar en una situación complicada la mayor parte del tiempo. De hecho, un comentario que se hizo en su momento por el grupo que participó en esta investigación era la posibilidad de que se contara realmente con una liga, una plataforma que pudiera proporcionar a nivel latinoamericano la mejor información, más allá de la cantidad de personas fallecidas o de la cantidad de personas enfermas, qué era lo que se tendría que hacer para mejorar las condiciones de salud de las personas. Porque lo sabemos, regularmente una población como la nuestra siempre está ávida de tener informaciones más de carácter, negativo que positivo. Y en ese sentido me parece que lo que sí podemos hacer es buscar alternativas para mantener la salud de una mejor forma. Entre otras cosas, agradecer, doctor Raimundo Calderón, director nacional de psicología de la Universidad del Valle de México. Tome usted la llamada aquí en su espacio informativo del 760. Buenas tardes y desde luego desear a su familia y a su comunidad académica una feliz Navidad, mejor año nuevo para superar esta tragedia y la crisis psicológica de la pandemia COVID-19. Muchísimas gracias, claro que sí, por supuesto. Feliz Navidad y feliz año nuevo. A usted, doctor. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.